Muchas gracias. Buenas noches, doctoras, doctores. Em, bien, habíamos de continuar con los plenos casatorios restantes, ¿no? Habíamos la semana pasada, el sábado pasado, habíamos conversado, analizado, habíamos tenido una aproximación a los aspectos básicos de los tres primeros plenos casatorios civiles. Habíamos visto también una visión un poquito general de los plenos casatorios en general, ¿no? Y hablamos también un poquito de los plenos jurisdiccionales. Ciertamente no podemos repetir lo que trabajamos esa primera parte de la sesión anterior, pero en vista de que Cefocap está grabando las sesiones, les invitaría, ¿no? Seguramente lo harán, a que revisen la grabación de esa sesión, ¿no? Los primeros minutos. Bien, el día de hoy toca analizar los plenos casatorios 4, 5, 6, 7, ¿no? Vamos a hacer una referencia a los aspectos básicos de cada uno de estos plenos casatorios civiles, a sus reglas vinculantes, sobre todo, ¿no? Igual como en la sesión anterior, doctoras, doctores, vamos a avanzar una primera parte con un par de plenos casatorios, ¿no? Y luego haremos un breve corte para tomar algo de unos 5 minutos máximo, nada más, una cosa muy, muy breve, y luego retomamos. Yo les pediría, igual que en la sesión anterior, por favor, si pueden anotar sus preguntas en la sesión de comentarios o también pueden utilizar el micro, pero por un tema como estamos ajustaditos con los tiempos, al final de la sesión vamos a dejar un espacio un poquito prudencial para atender las preguntas. Entonces también pueden ir dejando las preguntas en la caja de comentarios. Bien, dicho esto, doctoras, doctores, vamos a empezar. A ver. Bien. Bueno, tenemos entonces al cuarto pleno casatorio civil que tienen ustedes en pantalla. Ahí está la PPT. Bueno, yo me quiero centrar, si bien vamos a hablar de varios plenos en la sesión de hoy, yo me quiero centrar en los aspectos básicos, como hemos mencionado, pero haciendo más énfasis en los dos plenos casatorios que tienen un poquito más de incidencia práctica. Definitivamente este cuarto pleno, ¿no? Y el séptimo, ¿no? Entonces, vamos a priorizar un poquito estos dos plenos casatorios civiles, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a eso, ¿ya? El cuarto pleno casatorio, doctoras, doctores, es de lejos, y resalto el adjetivo lejos, el pleno casatorio civil más importante desde un punto de vista cuantitativo. Me explico. Si uno descarga un boletín de casaciones del Diario Oficial El Peruano, no que uno, como sabe, lo puede encontrar en la página web de Editora Perú, ¿verdad? Los últimos 7, 8 años de sentencias en casación se puede acceder de forma gratuita por ahí, a los boletines, por año, por mes. Entonces, si uno descarga un boletín cualquiera, o sea, ni siquiera voy a decir del último año, los últimos 2 años, uno va hasta el último, si no me equivoco, ahí están desde el año 2013. Sea que me descargue un boletín del año 2013 o un boletín del año 2021, porque entiendo que ya
ya salió, creo, hace unos días el primer boletín. Siempre el proceso más común, más frecuente es el desalojo, en sus más diversas variantes, ya no solo por un tema de contrato de arrendamiento, no solo por eso, no, 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 sino por muchas razones al margen del arrendamiento. Puede ser que un sujeto sencillamente se haya metido en el bien, ¿no? Puede ser un invasor, y bueno, el propietario, el que tiene el derecho sobre el bien, busca pues expectorar, ¿no? A este sujeto, ¿no? Entonces, las razones pueden ser, insisto, múltiples, variadas, variadas. A ver, perdón, pero hay un... Le pediría al señor Díaz si puede apagar su micro, por favor. A ver. En ese caso voy a silenciar a todos, doctor, un momentito, por favor, y vuelvo a activar su audio. A ver. Ya, doctor, ¿puede activar su audio, por favor? Ya, ok. Gracias. Bien. Entonces, más allá de las razones por las cuales se genere el desalojo, es, insisto, de lejos, ¿no? El proceso más habitual o más común, ¿no? Más frecuente. Entonces, desde una perspectiva, insisto, cuantitativa, porque se aplica con más recurrencia que los otros plenos casatorios civiles, está este cuarto pleno casatorio civil. Pero claro, esa es una importancia cuantitativa, puramente estadística, ¿no? Que obviamente es importante, ¿no? Eso no está en discusión. Pero si uno, y creo que lo dijimos la sesión anterior muy rápidamente, pero si uno quiere, o si uno se pregunta cuál es el pleno casatorio civil más importante desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista, si se quiere, doctrinario, ¿no? ¿Cuál es el pleno casatorio un poquito más reflexivo? La sentencia del pleno casatorio un poco más reflexiva, más analítica, si se quiere, con sus defectos y virtudes, como toda obra humana al final, ¿no? Con defectos y aciertos. Es el séptimo pleno, ¿no? Que es justamente el que vamos a conversar al cierre, ¿ya? Entonces, fíjense, hay un pleno casatorio importante desde un punto de vista estadístico, que es el cuarto, pero tenemos en el séptimo pleno una sentencia vinculante, una sentencia casatoria relevante desde un punto de vista cualitativo por su contenido doctrinario, conceptual o argumentativo. No tendría tanto una importancia cuantitativa porque evidentemente las tercerías son un asunto frecuente, pero en comparación con lo que ocurre con el desalojo, pues no hay punto de comparación. ¿Ya? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? ¿De qué trata el cuarto pleno, doctoras, doctores? Bueno, como todos sabemos, el Código Procesal Civil regula un tipo de proceso llamado desalojo como un proceso sumarísimo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuándo puedo yo demandar el desalojo? ¿No? Y una de las cosas que dice el Código Procesal Civil es el desalojo se demanda o el sujeto demandado en el desalojo es el llamado precario, ¿no? El poseedor precario. Y si uno va al Código Civil, pues se encuentra el artículo 911, la figura del poseedor precario. Este poseedor, ¿no? Es aquel, dice la normativa, el Código Civil, artículo 911,
es aquel que no tiene título. O si lo tuvo, el título ya feneció. O sea, en algún momento tuvo título, pero ya no lo tiene. O sencillamente carece de todo título. Sencillamente hay una ausencia de algún título, un acto jurídico o una norma que justifique la posesión de este individuo allí. Entonces, eso es el precario. El problema está, doctoras, doctores, que muchas veces no quedaba claro cuándo procedía esta demanda y cuándo no. Claro, yo puedo decir, tal sujeto es precario, pero de repente surgían algunas cuestiones adicionales en el proceso que ya dejaban en entredicho la posibilidad de que se considere precaria la persona. O sea, me explico, ¿no? Yo presentaba una demanda de desalojo contra un sujeto que no tenía un título y yo era el titular registral, ¿no? Y el demandado eh, decía, bueno, yo aquí tengo un documento, yo aquí tengo un contrato. O sea, no estoy acá de la nada. Yo estoy porque tengo un contrato, ¿no? No es que mi presencia aquí esté totalmente injustificada, ¿no? Yo tengo una razón para estar acá. ¿Y cuál es tu razón? Diría el demandante, ¿no? ¿No? ¿Cuál es tu razón para que estés acá? ¿Y qué dice el demandado? Bueno, tengo un contrato. ¿Y de dónde sacaste ese contrato? Si yo juraba que tú no tenías nada. Dice el demandante que imaginemos es un titular registral. Bueno, acá tengo mi contratito. Oye, pero, a ver, déjame, vamos a ver ese disque título, ¿no? Y resultaba, ¿no?, que era un contrato que supuestamente el demandante celebraba con el demandado, transfiriéndole la propiedad o dándole un derecho sobre el bien, pero, doctoras, doctores, no tenía la firma del demandante. Ustedes podrán decir con justa razón, bueno, doctor, pero ahí no hay más que discutir, pues evidentemente es un título que no tiene mayor sustento, porque el demandante no está la firma del demandante. O sea, ni siquiera, y bueno, qué bueno que sea así, ¿no? No han falsificado la firma como para que intervenga un perito. No. Es un papel simple, un contrato firmado solo, ¿no? Por el demandado. Pero del demandante no hay rastro alguno en ese contrato. Entonces el demandante, con justa razón, dice, pues señor juez, yo no he firmado ese papelucho. Mire usted, o sea, mi demanda debe ser fundada. Porque este señor demandado está presentando un papel que dice que representa un contrato firmado conmigo, pero mire usted el documento, no está mi firma. No perdamos el tiempo. Esta demanda es fundada. El demandado es un precario porque no tiene realmente título. Pero ¿qué ocurría? Algunos jueces no lo veían así. Algunos jueces decían, bueno, mal que bien, acá hay un acto jurídico que está presentando el demandado. Oye, pero no tiene la firma del demandante. Bueno, pero si tú dices que la firma del demandante, usted, señor demandante, usted dice que no está su firma, usted en realidad está alegando la nulidad del acto jurídico.
usted está alegando la nulidad del acto. Y si usted está alegando, ¿no? La nulidad, eso es un asunto de un proceso de conocimiento. Oiga, señor juez, pero la nulidad es evidente. Bueno, sí, vaya y que se lo dígaselo al juez competente. Yo en este proceso de desalojo, yo no puedo ver la nulidad de un acto jurídico. A pesar que la nulidad resulta, pues, manifiesta. Pese a que la nulidad resulta evidente o salta a la vista, ¿no? Por la falta de las firmas, que es fácil de cotejar en este ejemplo. Entonces, a eso me refiero. De repente es más o menos claro que el demandado es precario porque no tiene título o el título que tenía feneció, pero surgían dudas sobre si la determinación de la precariedad, la evaluación de la precariedad se podía hacer en el proceso de desalojo, ¿no? Que es un proceso sumarísimo. De repente el demandado presentaba algún título, algún sustento, y analizar ese título, analizar ese sustento que el demandado está invocando, pues de repente no se puede hacer en el proceso sumarísimo, ¿no? Y se generan pues estos inconvenientes. Entonces, frente a eso, doctoras, doctores, aparece el cuarto pleno casatorio civil para tratar de establecer algunas directrices que nos sirvan, ¿no? Para identificar cuándo hay y cuándo no hay precariedad, ¿no? Entonces, veamos. ¿Por qué en la PPT se dice reglas originales? Porque hubo una modificación. El noveno pleno casatorio civil modificó el cuarto pleno casatorio. El cuarto pleno ya fue alterado, cambiado por el noveno, como vamos a ver enseguida. Pero empecemos viendo, pues, ¿no? Las reglas vinculantes del cuarto. A ver. Dice el pleno. Una persona tendrá, dice, la condición de precaria, ¿no? A ver. Bueno, quería usar el marcador, pero creo que no me deja. A ver. No, bueno. A ver, dice, una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble sin pago de renta y sin título para ello. O sea, el precario no está pagando un monto. No, sin pago de renta es que no hay arrendamiento. No tiene título. Ahora, fíjense, quiero que resalten, doctoras, doctores, a pesar que no esté subrayado, por eso quería el marcador, bueno. Dice, cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente. Frente al reclamante. ¿Quién es el reclamante? El demandante. Por haberse extinguido el mismo. A ver, no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente. No genere ningún efecto de protección para quien lo ostente. O sea, ¿qué nos dice el cuarto pleno? Que hay que analizar la eficacia. Ahí ustedes pueden ver, no tiene efecto de protección. O sea, tengo que analizar la oponibilidad, los efectos jurídicos que pueda tener el título del demandado.
Y obviamente también en el demandante. La eficacia, la producción de efectos es un asunto que se puede ver ampliamente en los procesos de desalojo porque el Pleno lo dice. Si nos está diciendo el Pleno, hay que ver si el demandado tiene algún título con efecto de protección o no tiene, tiene efecto de protección o no tiene efecto de protección. Entonces, ¿eso qué implica? Analizar la eficacia, pues, doctoras, doctores. ¿No? Ahora, a continuación, ¿no? Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está haciendo referencia al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será la propiedad, sino el derecho a poseer. Claro. ¿Qué es lo que se analiza en el proceso de desalojo? La posesión, doctoras, doctores. ¿Ya? Lo que se analiza en el proceso de desalojo es la posesión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando la primera regla me dice evaluar si hay efecto de protección o no, y luego me dice no solo está en discusión la propiedad, sino también la posesión, que al final del día es la posesión, entonces yo, cuando el demandado me presente cualquier alegación, cualquier documento, cualquier sustento, yo como juzgador, digamos, el juez, y por extensión, pues obviamente los abogados, tienen que analizar si el demandado tiene algún título que produzca efecto. ¿Qué efecto? ¿Cuál efecto debo yo buscar en el título del demandado? Un efecto que implique derecho a poseer. Yo tengo que evaluar del título que pueda tener el demandado si le da el derecho a poseer. Ese es el efecto que se tiene que buscar y evaluar en el proceso de desalojo. Entonces no solo es títulos de propiedad, sino títulos de posesión. Supuestos. ¿Qué supuestos hay? A ver, aquí otra aclaración importante, ya para entrar a esta ya segunda y última parte de este cuarto pleno, ya para, antes del corte, avanzar el quinto. A ver, doctoras, doctores, en el cuarto pleno casatorio, ustedes en la regla vinculante 5 van a ver una lista de supuestos de precariedad. Ustedes deben tener en cuenta algo bien importante, que esa lista de supuestos, doctoras, doctores, es una lista ya abierta. No es una lista cerrada, por favor. Ya. Las reglas del cuarto pleno, las primeras reglas, dan una concepción general del precario. Y los ejemplos que están en la regla vinculante 5 o los supuestos previstos en la regla vinculante 5 son ejemplos principales. Son supuestos, si se quiere, que podríamos llamar o considerar como emblemáticos, si se quiere. ¿Ya? Supuestos emblemáticos, supuestos clave, ¿no? Si se quiere denominar de esa manera, ¿no? Supuestos fundamentales, principales, supuestos recurrentes, como quieran, pero deben tener en cuenta algo. No son los únicos supuestos, por favor, ¿ya? Hay más supuestos, ¿ya? Hay más supuestos. Este no es el único. O estos que vamos a ver ahorita no son los únicos, ¿de acuerdo? Son ejemplos principales. Pero cabe que puedan haber más casos de precariedad. Con la regla general según la cual la precariedad es que el sujeto demandado no tiene un
título que le dé el derecho a poseer. ¿Ya? Bien, entonces, visto esto, ¿qué ejemplos de precariedad pone el cuarto pleno? ¿No? Es la regla vinculante 5. ¿Cuáles son los supuestos emblemáticos? Bueno, la resolución extrajudicial del contrato, conforme a los artículos 1429 y 1430 del Código Civil. ¿Ya? A ver, para ponerlo en sencillo, yo celebro con una persona un contrato de compra-venta. Yo soy el vendedor. Esta persona, el comprador, no cumple con el pago del precio según lo pactado, según lo estipulado. ¿Qué hago yo? Le resuelvo el contrato extrajudicialmente. ¿No? Resolución extrajudicial, conforme a los artículos 1429 y 1430. Luego de resolverle el contrato extrajudicialmente con la carta notarial y siguiendo las reglas del 1429 y 1430 del Código Civil, luego de eso, ¿puedo yo demandar el desalojo? Sí. Sí puedo. Puedo demandar el desalojo. Este demandado podría decir, no, señor juez, por favor, aquí hay un tema de resolución, yo creo que no, yo pienso como demandado que me han resuelto mal el contrato, esa resolución es incorrecta, caramba, esto se tiene que corregir, caramba, esto se tiene que modificar, señor juez, esa resolución está mal, vamos a ir a litigar el tema de la resolución en otro proceso, sería un proceso de conocimiento, ¿verdad? Ya, ¿qué tiene que decir el juez del desalojo según esto? Bueno, señor, vaya usted nomás, no hay problema, litigue la resolución, pero yo tengo que analizar el tema de una vez para pronunciarme sobre el desalojo. Usted no me puede decir que el desalojo es improcedente porque hay que analizar primero en otro juicio, en otro proceso, la resolución extrajudicial. No, 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 no. Entonces el juez del desalojo tiene que examinar si por lo menos se han cumplido los requisitos formales del 1429 y 1430. Si el juez considera que el contrato ha sido bien resuelto, declarará fundada la demanda de desalojo. Si el juez considera que el contrato ha sido mal resuelto, pues obviamente considerará, ¿no? Infundada la demanda, ¿no? de desalojo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tenemos ese primer supuesto. ¿Ya? Profesor, pero ¿y qué sucede? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿No? Con el proceso que yo quisiera iniciar sobre la resolución del contrato. No hay problema, se puede iniciar, pero eso no detiene el desalojo. No lo detiene. Bien, sigamos avanzando. Bueno, acá hay todo un tema, ¿no? En el desalojo por vencimiento de plazo. Voy a procurar aquí ser muy, muy puntual. El cuarto pleno dice que si yo a un inquilino le mando una carta notarial diciéndole que ya se venció el plazo y tiene que irse, eso genera precariedad, ¿no? Eso genera precariedad. Entonces, algunos han entendido esto, en mi opinión, mal, pero lamentablemente es una idea bastante extendida, por desgracia, ¿no? Que como es precario, entonces tiene que irse a litigar al juez especializado.
Eh, y si se va al juez especializado, ya sabemos que ese proceso ¿dónde va a terminar? En la Corte Suprema. Y eso está mal, pues caramba, porque puede ser que la renta pues sea diminuta, ¿no? Puede ser que la renta sea un sencillo y no resulta aceptable que por un monto pequeño, caramba, el ciudadano se tenga que litigar hasta la Corte Suprema demorando años, ¿no? Un proceso pues claramente de menor cuantía. Imaginemos pues un pequeño alquiler de inmueble de unos 300, 400, 500, 600 soles mensuales. Por un tema así nos vamos a ir a litigar hasta la Suprema, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Eh, Dos cosas rápidas ahí. Doctoras, doctores, el cuarto pleno no habla de competencia de los jueces para el desalojo por vencimiento de plazo. Y lo que se suele decir es que, bueno, es que si es precario no tiene título, ¿no? Y si no tiene título, pues no hay cuantía. Así que ahí hay un tema de cuantía indeterminada. Y cuando la cuantía es indeterminada, bueno, ¿no? No, el juez especializado es el competente, ¿no? Si la cuantía no se puede definir con exactitud, el juez competente es el juez especializado. Pero, doctoras, doctores, si bien el contrato queda extinguido, de todas maneras hay una renta que puede servir de referencia para establecer la competencia del juez. Lo cierto es que la tendencia dominante, a raíz de un pleno jurisdiccional realizado en Chiclayo el año 2017, no hace, a fines del 17 fue el pleno, o sea, 3 años y algo más. La tesis dominante es esta. Si yo le mando la carta notarial diciéndole al inquilino, oye, se te venció el contrato, devuélveme, ya me estoy condenando a seguir el proceso ante la Corte Suprema. ¿Qué tengo que hacer yo entonces, doctor, para escaparme de eso? Mandar mi carta, mi invitación a conciliar. No mande usted ninguna carta notarial, doctora, doctor. De frente mande su invitación a conciliar, porque se entiende que con eso el contrato propiamente no ha fenecido. De tal manera que así se conserva vigente la renta y el juez de paz letrado sería el competente. Con la ventaja de que en segunda instancia, ¿quién sería el competente? El juez especializado, ¿verdad? Y ahí muere el proceso. Bueno, la regla original, número 3 del cuarto pleno casatorio, nos decía que el juez podía analizar la nulidad manifiesta de los títulos, sea del título del demandante o sea el título del demandado. Se puede analizar, se puede evaluar la nulidad manifiesta. Originalmente el cuarto pleno decía que esa nulidad manifiesta se tenía que evaluar solamente en los considerandos, en los fundamentos de la sentencia, no en la parte resolutiva, no en el fallo propiamente dicho. Ahí no podía haber una declaración de nulidad manifiesta. Ahí lo único que cabía era declarar fundada o infundada la demanda de desalojo. No había espacio para más. No hay espacio, ¿no? Para más, ¿no? En esta sentencia. Entonces, ¿no? Eso cambió con el noveno pleno. Con el noveno pleno eso sufrió un cambio radical. ¿Por qué? Porque ahora sí se puede, el juez sí puede pronunciarse por la nulidad manifiesta en la parte resolutiva, en el fallo de la sentencia del desalojo, ¿no? Evidentemente, previo al pronunciamiento, el juez tiene que hacer un debate, promover un debate entre las partes sobre si existe o no una nulidad evidente, patente, fácil de identificar. Hay que anotar también, hay que dejar dicho también, doctoras, doctores, que finalmente, si una nulidad es evidente o no es evidente, si es manifiesta o no es manifiesta, es un tema que va a depender del criterio del juez. Es un tema un poco subjetivo, digo.
Bueno, otra regla vinculante del cuarto es en el arrendamiento, ¿no? Cuando hay precario, cuando hay conflicto de derechos entre nuevo comprador e inquilino. Supongamos, ¿no? Que yo soy el titular de un predio y se lo alquilo, ¿no? A la doctora Aide. Después de alquilárselo a la doctora Aide, yo agarro y vendo el predio. Entonces, este nuevo dueño, este comprador, ¿no? Va a querer sacar a la doctora Aide. La doctora Aide, por su parte, va a querer hacer imponer su alquiler, porque es previo a la compra de este nuevo dueño. ¿Quién gana? El que primero inscribe. Si el nuevo dueño inscribió, actuando de buena fe, se entiende, o sea, sin conocer el alquiler, si este nuevo dueño demanda y tiene la propiedad inscrita y el alquiler de Aide no ha estado inscrito, ganará el nuevo dueño. En cambio, si Aide inscribió su arrendamiento y pese a que el arrendamiento estaba inscrito, hay una persona que compra el predio y Aide llegó primero al registro, ¿el nuevo dueño puede sacar a Aide? No, el nuevo dueño tiene que respetar el contrato de Aide, así sea que el contrato de Aide tenga el plazo máximo, 10 años, ¿no? 10 años. Bien. Luego tenemos el asunto de las edificaciones, ¿no? Acá, ¿qué tenemos? En general, la lectura dominante, aunque por ahí me comentan, doctoras, doctores, que hay un profesor, les comento, ¿no? Un buen amigo de quien habla, ¿no? El profesor chiclayano, Carlos Sánchez Coronado, que tiene una tesis interesante sobre este supuesto del cuarto pleno. Por ahí me comentan que hay unas decisiones de la Corte Suprema que también están dándole una nueva lectura a esta regla y me parece interesante, ¿no? No se presta mucho el tiempo para analizar esto en detalle, pero ¿qué ocurre acá? Esta regla, lo que normalmente se dice sobre ella es lo siguiente. Yo como demandado en el desalojo, levanto unas edificaciones. Ya las levanté. No me pueden votar porque primero se tiene que analizar si esas edificaciones son mías o qué derecho tengo yo como constructor de esas edificaciones. Entonces tendría que haber un proceso de accesión previo, ¿no? Una vez que se ventile, una vez que se analice ese proceso de accesión, ya recién avalaremos del desalojo. Lo que normalmente se entiende del cuarto pleno es que no puede ser así, porque sería fácil para cualquier demandado construir cualquier covacha y quedarse en el predio, diciendo, tiene que analizarse primero mi derecho sobre la construcción. Entonces, ¿qué se suele entender? Que si el demandado dice, yo he construido tal o cual, eso no es suficiente. El juez debe decir, bueno, si usted construyó o no construyó, señor, ese tema no se ve acá en el desalojo. Así que si usted no tiene más fundamentación que haber construido cosas, lo voy a tener que votar. Lo va a desalojar, ¿no? Pero hay otras lecturas, ¿no? Que dicen que no, que hay que de todas maneras revisar, porque este pleno dice, cuando el demandado afirme haber realizado. O sea, ¿qué están entendiendo? Cuando afirme sin demostrar, pero si afirma y demuestra que realmente es dueño de las construcciones, ahí se tiene que evaluar si vale la pena analizar o no el derecho que pueda tener el demandado. Bueno. Pero desde ya diré, doctoras, doctores, que el enfoque dominante por ahora es aquel que entiende que si yo alego e incluso demuestro propiedad sobre las construcciones, no es suficiente. Me van a votar.
Y por último, el asunto de la prescripción, ¿no? ¿Qué ocurre aquí con la prescripción adquisitiva? ¿No? Que es la última regla, ¿no? El último supuesto del que habla el cuarto pleno. Yo no puedo neutralizar un desalojo solamente alegando haber adquirido por prescripción adquisitiva. Es indispensable que presente un sustento que demuestre, que adjunte medios probatorios que indiquen que yo habría adquirido por prescripción. O sea, el juez del desalojo puede o debe analizar si es que hay elementos más o menos claros de una posible adquisición, ¿no? Por prescripción del predio en cuestión, ¿no? Pero el juez no va a declarar obviamente la prescripción ahí. Ese es un análisis provisional solo para efectos de resolver el desalojo. El proceso de prescripción se ventilará en otro lugar, en otro juicio. Ya, doctoras, doctores. Pero lo que sí es cierto es que es posible, ¿no? Es posible debatir sobre prescripción adquisitiva de dominio en los procesos de desalojo. Pero va a ser un debate, digamos, con un resultado que podríamos llamar temporal, ¿no? Preliminar, provisional, ¿no? Porque el debate definitivo sobre la prescripción va a ser en el proceso abreviado de prescripción adquisitiva de dominio. Pero en el proceso de desalojo el juez verá, ¿no? Si el demandado tiene buenos elementos que hacen verosímil que, caramba, habría adquirido por prescripción, el juez va a declarar infundada la demanda de desalojo. Y eso no quita, ¿no? Eso no va, eso sin perjuicio, ¿no? De que pueda haber un proceso de prescripción donde el tema se analice con más cuidado, con más detalle, ¿no? Y de igual forma, si el demandado alega haber adquirido por prescripción, pero no lo demuestra, o las pruebas que adjunta son pues endebles, débiles, no causa mayor convicción o mayor convencimiento en el juez del desalojo, el juez de desalojo va a declarar fundada la demanda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso en relación al cuarto. Pasamos rápidamente al quinto pleno casatorio civil. El quinto pleno, doctoras, doctores, trata del acuerdo asociativo, la impugnación de acuerdos asociativos, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí, ¿no? El punto central, ¿no? A ver, ¿puedo yo, doctoras, doctores, promover, ¿no? Iniciar procesos de nulidad, anulabilidad, ineficacia de acto jurídico que tengan por objeto cuestionar, atacar acuerdos asociativos? Doctor, ¿por qué yo plantearía esas demandas? Ah, por un tema de plazo. Por un tema de plazo, doctor. ¿Por qué? Porque el artículo 92 del Código Civil dice que la impugnación de acuerdos asociativos, ¿no? La impugnación de acuerdos asociativos, su plazo de caducidad es de 30 días o de 60 días, dependiendo si es un acuerdo asociativo inscribible en el registro o no. Si el acuerdo asociativo es inscribible, vamos, ¿no? 30 días desde la inscripción es el plazo límite.
Si el acuerdo asociativo no es inscribible, pues no. 60 días, ya no se aplicaría el plazo anterior, es un plazo más holgadito, 60 días desde la fecha de la toma del acuerdo. Pero estos plazos de 30 días, 60 días, doctoras, doctores, muchas veces resultaban pues exiguos. Resultaban ser plazos muy cortitos, ¿no? Muy breves, ¿no? Y de las personas querían impugnar acuerdos asociativos o cuestionar acuerdos asociativos después de un año, después de medio año, 9 meses. ¿Podían o no podían? Pues el plazo del artículo 92, la pretensión de impugnación de acuerdos asociativos de las asociaciones, ¿no? Ya había vencido. O sea, el plazo para reclamar, digamos, ya había pasado y ya poco nada quedaba por hacer. Pero claro, no faltaban aquellos que decían, bueno, se me prendió el foquito, voy a presentar mi demanda, ¿no?, de nulidad, porque la nulidad tiene un plazo de prescripción de 10 años. ¿No? O, en opinión de otros, ¿no? No, voy a presentarlo como anulabilidad. Y la anulabilidad tiene un plazo de 2 años. O como ineficacia. Entonces, ¿qué sucedía? Los plazos, ¿no?, los plazos del artículo 92, por ser muy pequeños, empujaban a que los abogados y abogadas busquen salidas y pretensiones que tuvieran plazos de prescripción o de caducidad, si se quiere, pues prescripción más que nada, mucho más holgados, mucho más extensos. Si no puedo por el artículo 92, pues apelaré a otros mecanismos. ¿Pero qué dijo el quinto pleno? No van. Sí, dice el quinto pleno casatorio, la única manera de cuestionar para los asociados acuerdos asociativos es a la luz del artículo 92. Si se te vence el plazo del artículo 92 como asociado, ya poco nada tienes que hacer. Ya, sencillamente, ya venció el plazo y a llorar al río. ¡Qué pena! ¿Por qué razón, profesor? Básicamente el Pleno invoca 2 razones, ¿no? El criterio de especialidad y la seguridad jurídica, ¿no? La especialidad, ¿por qué? Porque las reglas generales del acto jurídico me dicen, ¿no?, que no puedo cuestionar, que puedo cuestionar con nulidad, anulabilidad e ineficacia. Pero el artículo 92 está diseñado solo para acuerdos asociativos. Entonces, cuando tengo acuerdos asociativos, tengo que aplicar el artículo 92 por el criterio de especialidad, no las reglas generales del acto jurídico. Y por un tema de seguridad se dice, ¿no?, porque las asociaciones necesitan seguridad y no puede ser que durante tantos años los acuerdos de las personas jurídicas estén en zozobra, ¿no?, de que se pueden caer o impugnar en cualquier momento. Mejor son plazos breves para que una vez que venzan esos plazos, la persona jurídica tenga la tranquilidad, digamos, de que el acuerdo que adoptó, el paso que dio, ya no puede ser impugnado, ya no puede ser más cuestionado por un tema de seguridad, ¿no? Por último, doctoras, doctores, hay una cosa interesante, no voy a decir flexibilización, sino la ruptura del principio de congruencia que está establecida en este pleno casatorio quinto. Mientras el tercer pleno casatorio civil de familia que vimos la semana pasada habla de la flexibilización, acá ni siquiera se flexibiliza, y eso que no es materia de familia, sino que se rompe prácticamente el principio de congruencia, como vamos a ver en un momento, ya como para cerrar este pleno. Bien, entonces, según lo acordado, doctoras, doctores, pasamos a un breve corte de 5 minutitos para que tomemos un vasito con agua o algo y regresamos con la última parte.
Ya, gracias.
Bien, doctoras, doctores, reiniciamos. A ver, les había comentado que el quinto pleno, ¿no? Prácticamente rompe, ¿no? Con el principio de congruencia. Lo que ocurre es que, como pueden ver también en pantalla, si yo presento, o sea, pese a que ya venció el plazo de los 30 días o 60 días del artículo 92, yo no presento pues demanda de impugnación porque el plazo me ganó. Presento demanda de nulidad, de anulación por anulabilidad o ineficacia. ¿Qué debe hacer el juez? Dice el pleno. El juez debe chequear si estoy dentro del plazo o no. Como el juez va a ver que estoy fuera de plazo y que quiero sacarle la vuelta al plazo del 92 del Código Civil, el juez debe declarar improcedente la demanda. Pero ya, eso por un lado, ¿no? Que ya creo que lo teníamos claro antes del break. Pero ¿qué ocurre? Y esto es lo más interesante. ¿Qué ocurre cuando yo presento una demanda de nulidad o de anulación, anulabilidad o de ineficacia dentro del plazo, ¿no? del artículo 92? O sea, pese a que yo respeto el plazo del artículo 92, pese a que estoy dentro del plazo del artículo 92, no presento una demanda de impugnación, sino que presento una demanda de nulidad, de anulabilidad o de ineficacia. ¿Qué debe hacer el juez ahí? Doctoras, doctores, el juez tiene ni más ni menos que ni siquiera la facultad, sino el deber de modificar los términos de mi demanda. Imagínense. Tiene que reencauzar. Si yo presento una demanda de nulidad de acto jurídico, proceso de conocimiento, no. Esto va por proceso abreviado como demanda de impugnación. A pesar que mi pretensión, mi demanda, nunca habla de impugnación. Así como lo oyen, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Cómo me modifican la demanda. La cambian. Y eso ya no es siquiera, pues, una suerte de flexibilización de la congruencia, sino la ruptura de la congruencia procesal, ¿no? Solo una cuestión final aquí, doctoras, doctores, o dos cuestiones finales. El número uno, el quinto pleno casatorio está diseñado para los asociados. El quinto pleno casatorio no me habla de los terceros. Un tercero, sin mayor problema, doctoras, doctores, debería poder plantear una demanda de nulidad. ¿Quién serían los terceros? Terceros legitimados con interés económico o moral. Podría ser la esposa del asociado afectado por el acuerdo asociativo, por ejemplo. Hay un acuerdo asociativo que ha afectado a algunos asociados y ya se les pasó el plazo del artículo 92, ya volaron con el plazo, como se dice coloquialmente, ¿no? Ya volaron con el plazo, ¿no? Y por otro lado, ¿no? tenemos, ¿no? un familiar que podría demandar la nulidad. Doctor, pero le están sacando la vuelta al quinto. En realidad no, por eso sería un supuesto de distinguishing o distinción, ¿no? Porque el quinto pleno solo habla de los asociados, no de sus familiares, que podrían, o terceros interesados, que podrían plantear una demanda de nulidad.
¿no? Y otra cuestión que se ha discutido es el caso de los acuerdos de comunidades campesinas o nativas. Esas comunidades se someten al quinto pleno. Lo que se ha solido señalar, lo que se suele indicar es que no. Muy bien. Entonces, continuamos. Bien. A ver, antes de continuar, en relación, bueno, al sexto pleno, ¿ya? En relación al sexto pleno, este sexto pleno, doctoras, doctores, es importante, ciertamente, ¿no? Pero tiene una peculiaridad, ¿no? El sexto pleno me regula la presentación de una demanda. El sexto pleno no tiene por misión tanto regular un tema de fondo, a diferencia de repente de los demás plenos casatorios. De repente el quinto pleno también se puede decir, bueno, doctor, ahí también me está regulando un tema de forma. Bueno, sí, pero finalmente toca una cuestión sustantiva, ¿no? Si cabe la nulidad o no. Pero el sexto pleno es un pleno netamente, en buena parte, procesal, ¿no? Y me establece unos requisitos o un grupo de requisitos que debe reunir, ¿no? O que tiene que reunir, ¿no? La demanda de ejecución de garantía hipotecaria. ¿Qué requisitos debe reunir, ¿no? esta, esta demanda, ¿no? de ejecución de garantía? Todo ello está en las reglas vinculantes del sexto pleno. ¿Qué es lo que deberíamos destacar aquí, ¿no? Básicamente dos cosas muy sencillas, ¿no? Pero teniendo en cuenta cuál es el objeto o cuál es la misión de las reglas vinculantes del sexto, ¿no? Regular, insisto, la presentación de una demanda de ejecución de garantías, sea que el demandante sea una entidad del sistema financiero, entiéndase, que sea un banco, ¿no? O sea que el demandante sea una entidad, ¿no? Ajena al sistema financiero, sea una empresa cualquiera o una persona natural como, como todos nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre en ese caso, ¿no? ¿Cómo debemos entenderlo o cómo debemos asumir el tema? A ver, dos puntos relevantes, como decía, ¿no? Número uno, ¿no? Es que el saldo deudor de los bancos tiene que ir con un detalle, ¿no? Mínimo, ¿no? ¿Qué detalle mínimo? Las amortizaciones que se le hayan hecho al banco. Eso es número uno. Las amortizaciones que se hayan tenido que hacer al banco. O sea, por ejemplo, el banco me quiere ejecutar, ¿no? La deuda y ahí está el saldo deudor, que es un título de ejecución por la ley de bancos, pero no es que como antes, ¿no? Y creo que ese es el gran aporte en realidad. Eso es lo principal del sexto pleno en realidad, ¿no? Venía una hojita, ¿no? Que podía ser así chiquitita o menos.
así, una cosa así o menos, ¿no? Un cuadradito así. Ya, debe 187.574.25 dólares. ¿Y de dónde sale ese número? Confía en mí, soy un banco. ¿Y qué pasaba? Muchas veces lo inflaban. Entonces, creo, ¿no? Que el gran aporte del sexto pleno es cuidar o tratar por lo menos de cuidar al consumidor financiero, y no solo consumidor financiero, sino cualquier tomador de servicios bancarios, de los abusos, de los excesos, ¿no? Que muchas veces se cometían en estos temas de los saldos deudores, ¿no? Entonces, ¿qué dice el sexto pleno? No, ahora tiene ese saldo deudor, tiene que tener un detalle. Si dices que sale 175.000 punto tan dólares, ¿cómo sale? En el saldo deudor debe estar explicado en detalle cómo se llega a ese monto. Tiene que haber una liquidación detallada, ¿no? No es que simplemente, ¿no? Yo agarro, ¿no? Ahora, ¿qué detalle? Si el cliente ha hecho amortizaciones, ¿cuáles han sido esas amortizaciones? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Qué tasa de interés se viene aplicando? Y sobre todo, tiene que estar firmado, ¿no? Por un funcionario competente del banco, ¿ya? Por favor, veo que están levantando las manos. Como dijimos al inicio, por favor, vamos a aparcar las preguntas para la última parte, sin perjuicio que lo vayan anotando, por favor, en la caja de comentarios. Si no, no nos va a dar el tiempo, que nos falta un pleno más, por favor. Ya al doctor Ramos le pediría que nos espere un poquito. Ya, entonces, eso en relación ya al saldo deudor, ¿no? Ya no es que el banco viene ya, ¡stop! No, tiene que haber una explicación. Y tiene que estar firmado por una persona autorizada para hacer liquidaciones. Un funcionario específico para ello. Ya, eso es uno. Segundo, ¿no? Segundo punto, y creo ya para cerrar esto del sexto, para entrar al séptimo, ya, lo segundo, creo yo, más importante de este pleno es el monto o la cuantía del gravamen como límite para la ejecución de la hipoteca. Una cosa obvia, pero que como bien se advierte en el sexto pleno, aparentemente se habría dejado de lado o se habría estado un poco descuidando en no poca medida. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, ¿no? Aide tiene un predio y Aide me garantiza a mí una obligación. Aide es mi garante. Y Aide es mi garante por, digamos, por un monto del gravamen. Su predio vale, digamos, 1.000.000. Eso es lo que vale su predio. 1.000.000 de soles, supongamos. Pero el monto del gravamen es 500.000. Y la deuda por la que quieren ejecutar su inmueble es de 800.000. La deuda total con gastos y intereses, todo sale 800.000. ¿Qué ocurre en ese caso, no? 800.000. A ver. En la acción del acreedor se puede buscar o pretender lo siguiente. Como el predio vale 1.000.000 y la deuda es 800.000, y a veces los jueces lo permitían, bueno,
que salga, remate el bien, y si el bien se vende vale 1.000.000, ¿no? Supongamos que se vende a 800 o se vende a 900, pues bueno, que se pague toda la deuda. Y ya está. ¿Y el monto del gravamen? 500.000, ¿se acuerdan? ¿Para qué va a estar el monto del gravamen si finalmente no va a limitar nada? No va a servir de nada. Entonces, ¿qué dice el sexto pleno? Un momento, el monto del gravamen es el límite. De este modo, si el monto del gravamen de aire es 500.000, cuando se venda su predio, ¿cuánto como máximo se le va a dar al acreedor luego de la venta del predio de aire? 500.000. Y si se recolectó de repente hasta más de 1.000.000 y la deuda es 800.000, no importa. El monto del gravamen es el tope. Esto no aplica cuando el constituyente de la garantía es también deudor. Pero aquí estamos hablando, como en el ejemplo que hemos propuesto de AIDE, y de eso habla el sexto en este punto, cuando garante y deudor son diferentes. Al garante, lo máximo que se le puede quitar, digamos, luego del remate es el monto del gravamen, no más. Doctor, y si la obligación se recontrainfló y alcanza luego de la venta, pues mala suerte. El monto del gravamen es el límite. Entonces, doctoras, doctores, recordemos básicamente esas dos cosas del sexto pleno. Y bueno, entrando al último de los plenos que vamos a conversar ahora. A ver, un segundo. Que es el pleno séptimo. A ver, ¿qué pasa con el pleno número 7? El séptimo pleno casatorio. A ver. El séptimo pleno, como les había adelantado, es el pleno que yo, doctoras, doctores, les podría recomendar que lean en su totalidad. Creo que eso lo dijimos la sesión pasada. A veces, por razones de tiempo y demás, ¿no?, que se pueden alegar, no hay tiempo para leer toda la integridad de todas las sentencias de los plenos casatorios civiles. Es cierto, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero sí, sí habría que hacer un esfuerzo de leer este séptimo pleno, porque es el pleno casatorio, como había mencionado, que más argumenta y que más análisis conceptual hace en relación a los otros 9 plenos, incluido el octavo y el 10º que acaban de salir. ¿No? Bueno, a ver, ¿de qué trata este séptimo? De la tercería de propiedad. Embargo inscrito versus propiedad que no se ha inscrito, ¿no? Embargo inscrito versus propiedad no inscrita, ¿no? A ver, pensemos en el siguiente caso, ¿no? Una persona sufre un daño, tiene una desgracia y bueno, identifica al responsable del daño, lo demanda, y no solo lo demanda, ¿no?, también lo embarga. Lógico, también lo embarga. Entonces, habiendo embargado, ¿no?, ya está más tranquilo, porque la víctima dice, bueno, el proceso podrá demorar, pero yo ya embargué, y ese embargo tarde o temprano se va a materializar, se va a ejecutar,
y yo veré pues realizada, ¿no? Mi acreencia indemnizatoria, ¿no? El dinero que me deben. Bueno, pues sí, ¿no? Ciertamente va a poder ejecutar ese embargo y del patrimonio del demandado responsable podrá hacerse efectivo cobro de lo que le adeudan. Entonces, hasta ahí, bien. Pero ¿qué ocurre? Que el proceso va avanzando, el proceso de indemnización por daños y perjuicios. Pasa 1 año, 2 años, va hasta la Suprema, 3 años, termina el proceso, ya va de regreso, baja la primera instancia, ya va a ser momento de ejecutar ese embargo y aparece un tercero diciendo que supuestamente compró el predio antes que lo embargaran. O sea, alega que su propiedad es más antigua o mucho más antigua, ¿no? Que el embargo. Esa es su alegación. ¿Y qué pide? Presenta una demanda de tercería como tercero, diciendo, señor juez, pido que se levante el embargo porque está afectando mi propiedad, dice el tercero. ¿Y por qué dice usted que está afectando su propiedad? Ah, porque yo compré el predio antes que lo embargaran. Tengo una propiedad que es más antigua que la inscripción del embargo. Y claro, recordemos que la propiedad inmueble en el Perú se transmite por el solo acuerdo de las partes. Aquí en el Perú impera lo que la doctrina denomina consenso traslativo, porque el solo acuerdo de las partes es capaz de transmitir el derecho de propiedad. No es indispensable para la transmisión de la propiedad la inscripción del derecho, ¿no? En el registro público, ¿no? Ello no es necesario, no, no es indispensable, ¿no? Entonces, doctoras, doctores, ¿no? Al no ser, ¿no? Indispensable, ¿no? Al no ser necesaria la inscripción en el registro, el tercerista puede decir, ¿no? Yo adquirí fuera de registro. No inscribí, pero ya soy dueño, y soy dueño desde antes de la inscripción del embargo. Así que debe levantarse ese embargo, debe dejarse sin efecto el embargo, porque el embargo estaría recayendo sobre la propiedad de alguien que no tiene que ver en el proceso donde se ha trabado el embargo. No se estaría embargando bienes ajenos al deudor. El deudor, el demandado, fue dueño, pero ya no lo es, ¿no? Y para que haya dejado de ser dueño, insisto, repito, no es necesario que la transmisión se haya inscrito. Pero nuestro personaje, la persona que sufrió el daño y embargado, dirá, bueno, pero yo tengo al final del día un derecho, mi derecho indemnizatorio, mi derecho de crédito indemnizatorio, que está protegido por el embargo. Y mi embargo llegó primero al registro, ¿no? Mi embargo llegó primero al registro y primero en el registro, primero en el derecho. Mi embargo tiene un sustento de inscripción registral
Y no puede ser posible, no se puede aceptar que caiga, que decline en base a una transferencia que sabrá Dios dónde se habrá hecho. Una transferencia que todo este tiempo se ha mantenido clandestina y que, oh casualidad, justo cuando se va a ejecutar el embargo, justo, ¿no? Casualidad, entre comillas, aparece este sujeto demandante, tercerista, diciendo que compró antes de la traba del embargo, ¿no? De la inscripción del embargo en el registro público. Bueno, frente a ello, ¿no? Tenemos pues esas dos posiciones. Y la jurisprudencia, en realidad, doctoras, doctores, incluso plenos jurisdiccionales, y eso está relatado en la sentencia del séptimo pleno, ha sido bastante extendida la idea de que debe ganar la propiedad no inscrita, o sea que debe ganar el tercerista. Y el embargo, por más que tenga una inscripción más antigua, tiene que ceder frente a la propiedad que no se ha inscrito. ¿Por qué se dice? Porque, o por qué se decía, porque la propiedad es erga omnes, mientras que el embargo o el crédito, ¿no? Que está representado por el embargo es meramente inter partes, es un derecho relativo, mientras que el derecho de propiedad del tercerista es un derecho de tipo absoluto, erga omnes, oponible frente a todos, mientras que el crédito es oponible solo frente al deudor. Entonces, por eso debía ganar la propiedad. ¿Cómo así? Por la norma que ven en pantalla, artículo 2022 del Código Civil, ¿no? ¿Qué decía o qué dice, ¿no? El artículo 2022 del Código Civil? Que cuando hay conflictos de derechos reales sobre un mismo bien, eso es lo que dice el primer párrafo, gana el primero que se inscribió. ¿No? En caso de conflicto de derechos reales sobre el mismo inmueble, gana el primero que se inscribió. Pero cuando tenemos conflictos de derechos de diferente naturaleza, gana lo que indica el derecho común, dice la segunda parte del 2022 del Código Civil, el derecho común. Y la pregunta no puede ser otra, ¿qué es esto del derecho común? ¿Qué debemos entender por derecho común? ¿No? Si nos están diciendo que debemos aplicar el derecho común, ya perfecto, pero ¿qué cosa es? ¿No? Entonces, la tendencia dominante decía, tiempo pasado, repito, antes del pleno, decía, bueno, el derecho común dice que la propiedad es erga omnes y que los créditos solamente son interpartes. Entonces, de ahí se deduce que la propiedad tiene que ganar. Sin embargo, por una serie de argumentos muy interesantes, por eso yo insisto en que les recomiendo mucho leer con atención toda esta sentencia, ¿no? Se dice que no, que ese argumento de que la propiedad es erga omnes y el crédito es inter partes ya no debe ser seguido, porque, entre otras cosas, existe la llamada doctrina de la responsabilidad civil de la tutela quiliana del crédito, que nos enseña que los créditos también son oponibles erga omnes. Que los créditos, los contratos, las obligaciones no solamente pueden ser dañadas o perjudicadas por el deudor, sino que también el acreedor puede golpear, dañar, afectar, perjudicar gravemente, ¿no? Este accionar, digamos, ¿no? Y afectar o dañar al acreedor de una relación obligatoria. Puede ser que la obligación o el contrato sea entre A y B, pero es perfectamente posible que C termine ocasionando un daño y generando obviamente responsabilidad extracontractual.
de tal manera que los contratantes que se sientan afectados por el tercero, protegiendo su contrato, protegiendo su derecho de crédito, pueden demandar por daños y perjuicios a este tercero que ha interferido, que se ha comportado como un intruso dañino en el contrato. Entonces, el pleno casatorio se da cuenta de ello y me permito resaltar, doctoras, doctores, que esta sentencia del séptimo pleno, que hace poco, hace mes y algo, ha cumplido 5 años de publicada, porque se publicó en diciembre del 2015, ¿no? El séptimo pleno es de lejos, ¿m? De lejos, la primera sentencia en el Perú que analiza justo este tema de la tutela quiliana del crédito. La responsabilidad de terceros que interfieren en el buen cumplimiento, en el buen andamiento de un contrato, de una relación obligatoria. Terceros que pueden ser responsables frente a los contratantes por la frustración, afectación o perjuicio a un contrato o a la buena ejecución de un contrato. Entonces, al final del día, los créditos, las obligaciones también se protegen frente a terceros. Entonces, por ahí no va la salida. El Pleno da una solución en realidad por ese lado bastante simplista. Dice, si la primera parte, el primer párrafo del artículo 2022 me habla de una solución registral y la segunda parte ya no me habla de una solución registral, pues es claro, ¿no?, que la segunda parte, cuando tengamos conflicto de derechos de diferente naturaleza, no podemos aplicar el derecho registral, no podemos aplicar la primacía del registro, porque de eso ya habla el primer párrafo. El segundo párrafo no me habla de primacía de registro, solo el primero, el segundo no. Entonces, ¿qué se colige o qué se sobreentiende? Que para el segundo el tema no, que para la tercería, segundo párrafo, el 2022, no se aplican criterios registrales. O sea, si se quiere, doctoras, doctores, hacen una interpretación meramente literal. Como la primera parte me habla de conflictos de derechos que se resuelven con el registro, pues la segunda parte ya no aplica el registro. Pues. Así de sencillo, ¿no? La segunda parte ya no aplica el registro. ¿No? Más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, esa es la salida por la cual el pleno casatorio dice que el tercerista debe ganar. Pero el tercerista, doctores, doctores, tiene que pasar por 2 pruebas de fuego, digamos. Aunque yo diría una sola prueba, pero bueno, son dos elementos con los que, 2 requisitos que tiene que cumplir el tercerista si quiere que su demanda de tercería triunfe, ¿no? Un primer requisito es que tenga su derecho de propiedad, que dice que es anterior al embargo, ¿no?, que lo tenga debidamente acreditado con documento de fecha cierta. O sea, tiene que haber intervenido un notario que dé fe de la fecha de ese acto jurídico. La verdad, doctoras, doctores, y esto es un comentario que yo realizo con mucho respeto, pero también con un sentido realista de las cosas. Hay malos notarios, ¿no? Hay buenos y malos en todo ámbito y en lo notarial también. Y bueno, buenos y malos abogados también, ¿no? Entonces no faltan los malos abogados que con la ayuda de malos notarios sacan legalizaciones de firmas o fechas ciertas truchas, bambas, y que el contrato realmente es del 2021, en plena segunda ola del COVID, pero ahí le ponen, no, legalizó el año 2013, 2015. Le fabrican la fecha, ¿no? Para eso va a ser importante, y aquí viene la segunda regla del séptimo pleno, que el juez tiene que hacer una labor de control de la legalidad de esa fecha cierta. O sea, no basta, doctoras, doctores, ya para ir cerrando, no basta
con que el tercerista venga y diga, acá tengo mi fecha cierta más antigua que el embargo, ya gané. No basta con eso. Tiene que haber un control de la fecha cierta. El juez tiene que evaluar las circunstancias del caso y ver, no vaya a ser, no que haya pues una cosa ahí que huela mal y sea una fecha cierta pues fabricada, trucha, bamba. Entonces el juez tiene que actuar ahí, por eso es importante acá tener en cuenta el 10º pleno de la prueba de oficio. El juez tiene que tener en cuenta la prueba de oficio y realizar todos aquellos actos u ordenar la actuación de todas aquellas pruebas de oficio para verificar la verdadera fecha de este acto, de cuándo es realmente, no que no vaya a haber alguna mentira. Y para esto, entre otras cosas, doctoras, doctores, será fundamental, por ejemplo, ver la boleta. Si esa notaría dice que hizo la legalización en tal fecha, debe haber una boleta de venta, una boleta debidamente emitida en los sistemas contables de la notaría. Y el sistema contable o la contabilidad de la notaría de la semana o del día o del mes en que supuestamente se hizo ese acto, debería someterse a una pericia para que se indague si realmente consta contablemente ese servicio notarial. Eso se tiene que indagar. O sea, el juez no puede decir, bueno, me traes la fecha cierta y ya está. El pleno casatorio habla, ¿no?, de que el juez debe oficiar al notario o al funcionario que emitió la certificación. Pero, doctoras, doctores, si el notario o el funcionario está comprado, ha sido sobornado, ¿qué le va a contestar al juez cuando le llegue el oficio? Le va a decir, sí, señor magistrado, esa fecha cierta que yo he hecho es trucha. Eso no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Eso no va a pasar. Es por esa razón que el juez tiene que ir más allá. Muy bien, doctoras, doctores, para tener unos minutos para la rueda de preguntas, creo que dos doctores, dos colegas habían levantado la mano. De repente pueden escribir las preguntas o en todo caso pedir el micro para, para atender las inquietudes que pudieran tener, doctoras, doctores, dentro del tiempo que aún, los minutos que todavía nos queda disponible. Yo le agradezco al centro por la nueva oportunidad y les agradezco mucho a ustedes, doctoras, doctores, que es sábado en la noche y igual están aquí interesados en conocer un poco más de estos temas vinculados a los presentes que son tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, otra vez muchísimas gracias y bueno, reiterando a que puedan realizar las preguntas que tuvieran a bien. El doctor Ramos, por favor, Neskens Ramos. Doctor, lo escuchamos. Voy a ver si lo puedo habilitar el micro. Sí, doctor Ramos, ya tiene el micro activado. Si fuera tan amable de formular su pregunta para que todos lo podamos escuchar. Sí, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, doctor, ante todo, buenas noches con todos. Quería que usted de alguna manera me responda ante una pregunta que para mí me pareció un poco irónico de parte de un juez. No voy a mencionar el lugar por un tema de, de respeto a muchas, bueno, hay que tener cuidado por esa parte. Pero bueno, Mejor. el asunto es el siguiente, que el juez declaró, en este caso, una propiedad que fue precaria, en este caso por unos ancianos que vivieron más de 40 o 50 años en una propiedad que antecedió a un propietario que era hacendado. Esto hace más o menos en la carretera central, cerca de Chosica, y esto pasa de que tiene, por consecuencia,
dos ancianos analfabetos de alguna manera que no tenían conocimiento de cómo hacer una prescripción perdón, ellos estaban ocupando un terreno que antecedió a una persona que era hacendada, que él dejó ese pedazo, esa propiedad para que ellos puedan habitar, pero valiéndose de algunos argumentos, de algunas falencias en cuanto a estas dos personas, los propietarios que estaban al costado, que usted sabe bien claro que el Ministerio de Cultura siempre delimita por acequias, por árboles, qué sé yo, las propiedades. Ellos borraron la evidencia que estaba en la parte posterior de la casa de estos ancianos y en este caso el nieto que llega a vivir en esta propiedad que lo estaba viendo estos ancianos, se da con la sorpresa que cuando fallece el anciano, la persona que era el vecino, se puede decir, le hace una demanda, en este caso por ocupación precaria, y prácticamente le hace el desalojo, o sea, le pide el desalojo, que se retiren de esa propiedad, aun cuando esta propiedad no les pertenecía, porque ellos habían comprado la propiedad, por decir así, 10 años antes, y estos ancianos ya vivían 40 años antes que se había, en este caso, comprado la propiedad. Cuando se hace la medición de la cantidad del metraje del terreno que ellos habían comprado, se verifica en este caso que el juez había como un convenio con este lugar, y esto se puede verificar en algunas tomas que se hicieron con este juez, donde hacen la fiesta del Poder Judicial en esta misma propiedad, cuando usted sabe muy bien que el juez no puede ser juez y parte, no puede visitar la propiedad de ninguno de los dos imputados, en este caso del demandante ni el demandado, y esto hace de que hacen la fiesta como para celebrar, porque era un lugar muy grande, y prácticamente lo festejan ahí a todo dar. En este caso el demandante le presta el lugar, el local, que tiene un lugar muy grande, son gente de mucho dinero, y prácticamente cuando esta persona va a ver cómo va su proceso judicial, le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, porque tú ya estás fuera de esto, ya por las puras estás siguiendo este juicio, ya prácticamente a ustedes lo van a votar. Lo que a mí me llama la atención, doctor o doctores, es que el abuso de poder, siendo que incluso este juez ha sido tildado, ha sido incluso suspendido de ese lugar y lo han mandado a otro lugar porque se ha valido de muchas artimañas. ¿Habría forma, ahí viene mi pregunta, habría forma de que esta persona que fue de alguna manera dictaminado por este juez y votado de esa propiedad, de que esta persona pueda volver a recuperar ese terreno después de haber sido desalojado arbitrariamente o no? Esa es mi pregunta, doctor. Ya, Ante todo, buenas noches. ya, doctor, muy amable, gracias por la pregunta. De todas maneras, para usted y para las doctoras y doctores, para alguna cuestión académico, profesional incluso, yo les dejo mi correo y de repente, doctor Ramos, si por ahí me puede alcanzar la sentencia del caso que me comenta o la resolución, le agradecería, me lo puede enviar al correo que he puesto en la caja de comentarios en el chat. Bien, ahora vamos a la pregunta, ¿no? Del doctor Ramos, que yo la he escuchado varias veces, incluso formulada por magistrados en diferentes partes del Perú, ¿no? Que yo voy a reducir, doctor Ramos, por temas de tiempo, la consulta. A mí me votan, correcta o incorrectamente, lo cierto es que me votan del predio en un proceso de desalojo. Pero yo tengo mi derecho y yo tengo la razón y yo tengo buenos elementos para demostrar con facilidad incluso que he adquirido por prescripción. Y solo un ciego, o no hay peor ciego que el que no quiere ver, se dice, se puede hacer el loco diciendo que no tengo pruebas suficientes, ¿no? O me vota malamente, como es un poco lo que nos comenta el doctor Ramos. Yo puedo desde fuera del predio recuperar, o desde fuera del predio demandar una prescripción, pues sí, claro.
Por supuesto, no es indispensable que yo esté dentro del predio para pedir una prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio es meramente declarativa, ¿no? Y creo que alguito de eso, si no mal recuerdo, lo vimos la sesión anterior. O sea, yo puedo estar fuera del predio y igual, si yo antes de que me sacaran he cumplido los 10 años y más con los requisitos de la ley, yo puedo plantear mi demanda, ¿no? Sin ningún inconveniente, ¿no? Supongamos, ¿no? Y ya para cerrar, yo entré a poseer el año 2002, supongamos. Y el 2015 me sacan. Estamos 2021. Yo del 2002 al 2012, si cumplí los requisitos de la ley, yo soy dueño desde el 2012. Me sacaron el 2015. Ok, si hay otra persona ahí, a lo sumo solo tiene 6 años. Todavía no adquirido por prescripción. ¿Quién sería el dueño todavía? Yo. ¿Podría presentar mi demanda 2021? Por supuesto. No habría impedimento, ¿no? Entonces creo que con ese ejemplo un poco se entiende la idea, pero de todas maneras, doctor Ramos, sería interesante que si tuviera bien mandarme la resolución y de repente por ahí vía correo se puede comentar algo más. Muchas gracias por su pregunta, doctor. No sé gracias, doctor. No sé si alguna colega o colega tendrá alguna duda más, doctoras, doctores. Igual les dejo mi correo para cualquier cosa. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les dejaría con la anfitriona. Y muchísimas gracias, doctoras, doctores, por su tiempo y por su atención esta noche. Y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Nuevamente, gracias al centro por esta ocasión para compartir sobre un tema que tanto me gusta, que son los plenos. Muchísimas gracias, doctoras, doctores, a cuidarnos mucho y muy buenas noches. Si Dios quiera, pues que este asunto de la cuarentena no se prolongue tanto como el año pasado. Buenas noches, doctoras, doctores, gracias, muy amables. Gracias, doctor.